Hola, buenas tardes. Por favor, a todos los que están presentes, pónganse de pie. Gracias. Buenos días, damas y caballeros. Agradezco su puntualidad y asistencia el día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría pedir que suene todo lo que hayan oído, visto o leído acerca de este caso. Absolutamente de todo. Solo ustedes tienen competencia para juzgar aquí. El día de hoy será de acuerdo popular que decidirá la suerte del acusado Lars Koch. La ley les otorga el poder de decidir la suerte del acusado Lars Koch. Por favor, tomen esa responsabilidad muy presente. Juzgará exclusivamente a partir de lo que escuchen en esta audiencia. Recuerden que sus sentencias no son el infierno y la perdición, sino la obstrucción, el entrenamiento preventivo o la prisión. Así que por favor conserven su humanidad al juzgarlo. Bien, me gustaría comenzar ahora, pero tenemos que esperar al abogado de defensa. Me comenta que ya ha llegado. Bien, presentes en la gran sala del Homenal número 16, declaro iniciada la sesión oral con jurado popular. Disculpe por la tardanza, es difícil encontrar lugar donde estacionarse. Bien, por favor, tomen los asientos. Para que conste en acta, las fiscales se encontrarán a mi lado derecho, que representarán a la Fiscalía del Estado, y compárense como abogados defensores los que se encuentran de mi lado izquierdo. Ellos estarán en defensa del acusado Lars Koch. ¿Hay alguna anotación antes de comenzar? Bien. Señor Koch, vamos a comprobar sus datos personales. ¿Cuál es su nombre de pila? Lars, ¿Su fecha de nacimiento? 14 de marzo de 1982. Tengo 31 años. ¿Es usted casado? Sí. ¿Tiene hijos dentro o fuera del matrimonio? Boris, tiene 2 años. Ningún hijo fuera del matrimonio. De acuerdo. ¿Vive usted en Berlín? Sí, en Apsingal 56, en el distrito de Stiglitz. Ok. Señor Koch, es usted comandante de la Fuerza Aérea. Actualmente está en prisión preventiva y fue en su servicio. ¿Eso es correcto? El ejército de la República Federal de Alemania, en el que mi cliente desempeña su cargo, está a la espera del resultado de este procedimiento judicial para tomar una decisión definitiva. Los datos personales son como constan en el folio 159 del tomo primero de Gracias. ¿Y en las partes alguna observación sobre los datos del acusado? Bien. Si no hay ninguna pregunta ni observación, que proceda la señora fiscal a la lectura de la acusación. Señor Bigler, ¿podría por favor ponerse su toga, por favor? Oh, disculpe, no me había dado cuenta. Los sinvergüenza. ¿Me acaba de decir usted sinvergüenza? No, ya sabe, en 1626, Federico Guillermo ordenó que todos los abogados llevaran una togadera, para así identificar a los abogados que según él no eran considerados los sinvergüenza. De acuerdo, gracias, señor Bigler. Por favor, fiscal, continúa con la lectura. En aplicación del artículo 154A, apartado primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se acusa a Lars Koch, cuyos datos personales se han comprobado anteriormente, de haber causado la muerte el 26 de mayo del 2003 en la localidad de Oberstdorf a 164 personas. Se le imputa que el 26 de mayo, a las 20:21 horas, disparó un misil aire-aire que derribó un avión de pasajeros tipo Airbus Industries A320-200, número de vuelo LH-2047 de la compañía Lufthansa, que volaba entre Berlín y Múnich, y que las 164 personas que se encontraban a bordo murieron. Hechos constitutivos de un delito de asesinato según los artículos 211, párrafo segundo, grupo 2, inciso 3 y 52, párrafo primero del Código Penal. Muchas gracias. La acusación ha sido admitida sin cambio con la resolución en esta sala con fecha 28 de febrero del presente año, por 256, del tomo sexto del sumario. Señor Koch, se le acusa de asesinato múltiple. Debo informarle que como acusado tiene derecho a contestar las preguntas que se le formulen o permanecer en silencio.
Por ello, no es obligado a hacer ningún tipo de declaración si usted no lo desea. En caso de que se acoja a su derecho de permanecer en silencio, no utilizará ese silencio en su contra. ¿Le ha entendido los cargos que se le acusan y los hechos que se le asisten? Sí. Bien, entonces, ¿qué piensa hacer ahora? ¿Piensa declarar? Yo haré la declaración en el lugar del acusado. De acuerdo, pero puede permanecer sentado. Prefiero estar de pie, la dignidad del tribunal. Señoras y señores, miembros del jurado, cada uno de nosotros recuerda el atentado del 11 de septiembre del año 2001. Recordamos las imágenes de las personas que gritaron al vacío para escapar del edificio en llamas, las torres colapsando. Fue un asesinato masivo, propio del terrorismo. Año y medio después, aproximadamente, un hombre secuestró un avión deportivo aquí en Alemania y amenazó con estrellarlo con el Banco Central Europeo. Este caso terminó bien. El terrorista aterrizó y fue arrestado sin oponer resistencia. De los casos anteriores aprendimos una cosa, que teníamos que protegernos. Por esto se implementó en el año 2005 una nueva ley, la Ley de Seguridad Aérea. Nuestro Parlamento acordó que, en el peor de los casos posibles, el ministro de Defensa puede ordenar el uso de armas, incluso contra un avión civil, ocupado por pasajeros. Por consiguiente, en una situación límite, esta ley permite al Estado matar a seres humanos, personas que no eran autores, sino las víctimas de un crimen. ¿Podrían imaginarse los interminables debates que se mantuvieron en el Parlamento? Un año después de haberse pronunciado el decreto, el Tribunal Constitucional Federal revocó los artículos más importantes de esta ley. El Tribunal Constitucional Federal es nuestro Tribunal Supremo, y ese tribunal declaró que matar personas inocentes para salvar la vida de otras personas es injustificado. Una vida no debería compensar con otra vida. Ustedes, honorables miembros del jurado, tienen que tomar hoy una decisión. Ocurrió lo siguiente. Un terrorista secuestró un avión de pasajeros. Quería estrellarse contra él en medio de un campo de fútbol y matar de ese modo a 60.000 espectadores que se encontraban allí. Pero un hombre, este hombre, tuvo el valor y la fuerza de actuar. Abatió el avión y murieron los 164 pasajeros. Y la fiscalía tenía razón. Lars Koch lo hizo. Sí, mató a las personas que estaban en el avión, pero lo sopesó. La vida de 164 personas inocentes frente a la vida de 60.000, Lars Koch ha admitido su responsabilidad y no vamos a restar importancia a este hecho. Pero señoras y señores del jurado, esto no concluye con su procedimiento, apenas comienza. Estas son las actas del proceso. Mi cliente lleva ahora 7 meses en prisión preventiva. En este tiempo no ha podido ver a su hijo y a su esposa. Solo los puede visitar cada media hora los fines de semana. Pero la pregunta de este proceso es, ¿debería Lars Koch haber matado a esas 174 personas? ¿Se dan situaciones en nuestra vida en las que es correcto, sensato e inteligente matar a personas inocentes? Estos casos son espantosos, pero damas y caballeros, no hay otro remedio. Tenemos que asumir que vivimos en un mundo en el que hace personas las cosas no están bien. Honorables señoras y señores del jurado, es su obligación ahora reconocer esta realidad y evaluarla. Y de algo estoy muy seguro, si lo hacen con honestidad, al final de este proceso declararán inocente a Lars Koch. Lo declararán inocente porque actuó de manera honesta. Señor juez, señora fiscal, señores y señores del jurado, Lars Koch admite los cargos que le imputan. Los reconoce, sí, pero solo este pero depende de todo. No fue un asesinato. Las conclusiones legales de que la fiscalía que el Estado extrajo son erróneas. Gracias. Señor Koch, ¿ha entendido bien a sus abogados? ¿Son ciertos los hechos expuestos? ¿Cómo? Los hechos, ¿son ciertos los hechos que lo acusan? Sí. Bien, sin embargo, desearemos saber más sobre el desarrollo de lo ocurrido. Nos gustaría que contara los motivos que le impulsaron a obrar de ese modo. ¿Está usted dispuesto a responder las preguntas que le formulen ambas partes? Mi cliente no hará más declaraciones por ahora. ¿Y después? Así lo hemos planificado, sí. Bien, entonces procedamos ahora con la exposición de las pruebas. La señora agente podrá comprobar si ha llegado el testigo Lutherbach. Señor Lutherbach. Christian Lutherbach. Por aquí, por favor. Buenos días. Buenos días. ¿Es usted el señor Lutherbach? Sí. Bien. Señora fiscal y señores abogados, como podrán ver, solo he citado de la lista de testigos a este testigo, puesto que ya ha admitido los cargos el acusado, ha admitido los cargos que se le imputan.
Me ha parecido necesario citar a más testigos, por supuesto. Si la declaración del señor Lutherbach yo lo considera necesario, necesitaremos a más testigos. No importa que necesiten más requerimientos. Señor Lutherbach, en primer lugar, debo informarle que como testigo tiene usted la obligación de decir la verdad y nada más que la verdad. No añada nada, no omita nada. El falso testimonio constitutivo de un delito que lleva aparejadas altas penas de prisión. ¿Lo ha entendido? Sí, Por favor, diga sus datos personales, para que conste en el acta. me llamo Christian George Lutherbach. Más alto, por favor. Sí, ¿Su nombre de pila es Cristian? sí, Bien, su edad, por favor. tengo 49 años. ¿Dónde vive? Coach, en la Baja Renania. ¿Tiene usted relación o parentesco o amistad con el acusado? No, ¿Cuál es su profesión? militar, ¿Su rango? teniente coronel. Bien, muchas gracias. Nos consta la autorización del ejército para que proceda usted a declarar. Correcto. En caso de que durante el curso del proceso yo o alguna de las partes implicadas planteemos alguna pregunta relacionada con algún secreto profesional, usted no deba decir, tendrá que hacerlo. ¿Lo ha entendido? Sí, Bien, se trata del 26 de mayo del año pasado. Por favor, describa desde su punto de vista los sucesos de ese día. estuve de servicio como DC a partir de los 14 horas, es decir, en el segundo turno. Que entendamos todo, señor Lutherbach, estamos en un juicio y no en la Fuerza Aérea. Los miembros del jurado no han leído las actas y nosotros no conocemos su jerga militar. Tiene que explicarnos todos los conceptos militares, ¿de acuerdo? ¿Qué es un DC? El DC es un oficial del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Debo aclarar a continuación los antecedentes técnicos. Por favor. En el espacio aéreo alemán está controlado por la OTAN. Es decir, normalmente la OTAN es la que vigila el espacio aéreo, pero en el caso de un secuestro entra en acción la Defensa Nacional y son ellos quienes se encargan de la situación. ¿Quién trabaja en el centro de seguridad? Miembros de la Fuerza Aérea cuentan con años de experiencia en la vigilancia del espacio aéreo. También funcionarios del Ministerio de Interior, del Ministerio de Transporte, Construcción y Desarrollo Urbanístico y de la Oficina Federal de Protección Civil y ayuda en caso de catástrofe. ¿Y cuántas personas son en total? Entre 70 y 75. ¿Dónde se encuentra el centro de seguridad? En UDEM, Renania del Norte, Westfalia. Ahí está también el puesto del mando de la OTAN. ¿Y es ahí donde usted se encontró el 26 de mayo del año pasado? Sí, De acuerdo, explíquenos por favor, ¿de qué forma concretamente se vigila el espacio aéreo? lo observamos a través de radares. Disponemos además de los datos que suministra el control aéreo civil y las policías estatal y federal. También recibimos información de los servicios secretos en lo que acontece al tráfico aéreo. De la suma de esto se obtiene una imagen de la situación, ¿Entiendo? por lo cual contamos continuamente, pues, estamos comprobando si aparece un renegade. ¿Renegade? Disculpe, esta palabra alude al caso de que unos piratas aéreos utilicen un avión comercial con civiles para llevar a cabo un ataque terrorista. Eso es lo que llamamos renegade. De acuerdo, ¿y cómo sabe que es un caso así? Ahí está lo complejo de nuestro trabajo. Mire, estamos en contacto por medio de radio con los aviones y atentos a cualquier anomalía. Ok, ¿puede dar un ejemplo? Que un avión se desvíe de la ruta, que el sistema de identificación esté apagado o simplemente que no sea posible contactarlos por radio. ¿Y eso ocurre a menudo? Sí, de 3 a 5 veces al día. Casi nunca se trata de secuestros. A pesar de ello, debemos comprobar cada uno de los casos y tomar una decisión después. Aún así, el 26 de mayo fue fácil. ¿Ah, sí? ¿Por qué? El terrorista obligó al piloto a comunicarse por radio. Dijo que había secuestrado el avión. ¿Puede ser más preciso? A las 19:32 horas recibimos un mensaje radiotelegráfico de la aeronave LH-2047 de Lufthansa, del vuelo Berlín-Tegel a Múnich, de las 19:20 a las 20:30 horas. El piloto nos anunció que lo obligaban a leer un texto. ¿Qué texto? Con el permiso de Dios, este aparato ahora en poder, alegraos musulmanes. Los gobiernos cruzados de Alemania, Italia, Dinamarca e Inglaterra han matado a nuestros hermanos. Ahora matamos nosotros a vuestras familias. Morirán como hemos muerto nosotros. ¿Es eso literal? Sí. Después el piloto informó que el terrorista pretendía que el aparato se estrellara en el estadio de fútbol de Múnich. Ese día se jugaba allí un partido internacional. Había 70.000 personas. ¿Y usted oyó ese mensaje por radio? Sí, se graban todas las señales de radio. Luego conecté el altavoz para que las personas de la sala lo oyeran. Bien, ¿y el terrorista dio a conocer su identidad? Lo averiguamos después. Era un suicida de la organización de Al-Qaeda. ¿Y eso que dice no es algo que haya descubierto por investigaciones propias, o sí? No, lo hice a través de la Oficina Federal de Investigación Criminal y por la prensa. Ok, ¿y qué hizo después de escuchar el mensaje por radio? Informé a todos los allí presentes.
Sí, conectó el radio, eso ya nos dijo. Me refiero a más tarde. Emití una llamada circular a todos los cargos de responsabilidad de la OTAN. Al mismo tiempo informé al inspector de la Fuerza Aérea, el teniente general Radke. Es el general superior de la Fuerza Aérea de Alemania. ¿Es este procedimiento habitual? Sí, también consta así en el reglamento. Ordené que diera las alertas y se activara el protocolo Quick Reaction Alert y se estableciera contacto visual con la aeronave secuestrada. Quick Reaction Alert. Misiones de alerta temprana. Intervienen 2 aviones de combate, una unidad se encuentra estacionada al norte y una al sur. Despegaron inmediatamente. Los pilotos de la unidad norte alcanzaron el avión de Lufthansa en 11 minutos. De acuerdo. ¿Y quiénes eran los pilotos? Me refiero a los equipos de alerta temprana. El comandante Koch y el teniente Wimber. Por regla general, estos equipos están concebidos de modo que un piloto veterano y con más experiencia vuele con uno más joven. El comandante Koch tiene 31 años y el teniente Wimber 25. De acuerdo. Volvamos de nuevo a la llamada telefónica al gerente general Rieke. ¿Cuáles fueron sus órdenes? El general quiso saber si la pareja de alerta temprana ya había establecido contacto visual con el piloto de la aeronave secuestrada. ¿Qué fue lo que usted contestó? Una vez que los soldados alcanzaron el avión de Lufthansa fue posible el contacto visual. Entonces informaron de la presencia de un individuo vestido de civil en la cabina del piloto. El hombre se había colocado entre el piloto y el copiloto. Era imposible establecer contacto por radio. Los aparatos del avión de Lufthansa estaban desconectados. Redcake nos pidió que interceptáramos el aparato de Lufthansa y lo obligáramos a aterrizar. De acuerdo. ¿Y qué fue lo que dijo exactamente? Intervención. La orden fue intervención. Con eso se alude a interceptar la aeronave. ¿Entiendo? Al mismo tiempo, todos los integrantes del centro de seguridad buscaron un aeródromo en el que se pudiera aterrizar. Son aeródromos pensados para esos casos. Así que usted comunicó la orden. De inmediato. Pero el avión de Lufthansa no respondió. Volví a informar al general Radke y le comuniqué otros datos. ¿Qué datos? El aparato de Lufthansa era un Airbus Industrie A320-100-200, que además del terrorista se encontraban en la aeronave 174 personas. ¿Cuántos de ellos pertenecían a la tripulación? La velocidad, el momento en el que se calculaba que se produciría la colisión, ese tipo de detalles. ¿Y usted conocía esos detalles con anterioridad? Por los compañeros de control. Había 98 hombres, 74 mujeres y 2 niños. Me facilitaron la lista de pasajeros. El más joven tenía 4 años. Era una niña. De acuerdo. ¿Qué orden le recibió entonces el general Rieke? Tardó unos 6 minutos en contestar. En un caso así, el general Redcake debe llamar al Ministerio de Defensa e informarle sobre la situación. Al mismo tiempo se mantiene en contacto con el Inspector General del Ejército Federal. Como es su deber, el general Redcake le hizo una sugerencia al ministro de Defensa. Este decide entonces si debe o no seguir la recomendación del general. Así consta en la Ley de Seguridad Aérea y en el reglamento. De acuerdo. ¿Y qué fue lo que sugirió su general? Para estos casos se establece una orden. Comprendo la cual es. Primer paso, interceptar el avión. Segundo paso, disparo de aviso. Consiste en. El ministro ordenó que los pilotos del equipo de alerta temprana realicen un disparo de aviso. ¿Los pilotos no pueden decidir por sí mismos? ¿Un disparo de aviso? No. También aquí es el ministro el único que puede tomar esa decisión. De acuerdo. Entonces, el disparo de aviso. ¿Comunicó también esa orden? Sí. ¿Y cómo se desarrolla el disparo? Explíquelo, por favor, de la manera en que todos podamos entenderlo. Claro. El Eurofactor está provisto de un cañón revólver, solo un cañón, con un tambor de 5 recámaras accionado por gas. Su cadencia es de 1700 disparos por minuto. Con él se dispara en el medio segundo más de 4 kilos de munición. El alcance es de unos 1600 metros. Por regla general suelen cargarse proyectiles de alto poder explosivo para disparar contra objetivos aéreos. ¿Entiendo? Así que comuniqué la orden al equipo de alerta temprana. Warning Burst, lo llamamos nosotros. Entonces, ¿quién disparó? El comandante Koch disparó una ráfaga desde el cañón de a bordo. Es una mezcla de munición y trazadora. ¿Y usted decidió quién dispararía? No, lo deciden los pilotos por su cuenta. Por lo habitual es el que suele hacerlo el jefe. De acuerdo. ¿Y qué más ocurrió? ¿Percibe el capitán el disparo? El aparato, me refiero, el aparato secuestrado. Por supuesto. Ve el humo de pólvora y oye el disparo, y también distingue la trayectoria de las trazadoras. ¿Hubo entonces alguna respuesta? No, y si me lo permite, un disparo de aviso es sumamente impresionante. Hay que tener mucha sangre fría para no reaccionar a algo como eso. De acuerdo. ¿Y en base a su experiencia militar, existen más alternativas para detener un vuelo?
Si a lo que se refiere es que si se puede detener un disparo de aviso, lamento decir que no. De acuerdo, entonces, ¿qué fue lo que hizo a continuación? Volví a informar al general Redke. Desde de unos minutos recibí una llamada telefónica del general. Durante ese tiempo había recomendado al ministro de Defensa que el aparato de Lufthansa tenía que ser derribado. ¿Y luego? Es el último paso posible. Pero el ministro de Defensa rechazó la recomendación. ¿Y usted cómo sabe eso? Me lo dijo el general. ¿Hizo Ridke algún comentario sobre la decisión del ministro? No, ¿Esperaba usted que el ministro tomara esa decisión? sí. Todos nosotros conocemos la opinión del Tribunal Constitucional. Se refiere a la resolución de la cual una parte de la ley de seguridad aérea fue declarada anticonstitucional, ¿es cierto? Sí, por aquel entonces todas las tropas discutían acerca de ello. De acuerdo, entonces se lo comunicó a los pilotos, ¿Qué? que no había que disparar. Por supuesto, ¿Y qué fue lo que ocurrió? nada. No lo comprendo. Bueno, nos quedamos mirando las pantallas. No podíamos hacer nada más. Todos esperaríamos un milagro. Al menos yo. Está bien, ¿cuestionó la orden del general o simplemente se lo comunicó al equipo de alerta temprana? Mi trabajo no consiste en cuestionar órdenes. Intente imaginar la situación. Se encuentra usted ante las pantallas y espera durante ¿cuánto tiempo aproximadamente? 28 minutos. ¿Tanto? Sí. Está bien. ¿Qué pasó después? El comandante Koch preguntó 2 veces si había entendido bien lo que le habíamos dicho. La orden de no disparar. Correcto. La orden de disparar se llama Engage. Le confirmé ambas ocasiones que no se había dado esa orden. ¿Y era clara la conexión? ¿Pueden entenderlo los dos pilotos? Sí, él mismo lo repitió. De acuerdo. Bien, entonces, de acuerdo, preguntó 2 veces. ¿Qué fue lo que ocurrió después? A continuación, el comandante Koch informó de que el aparato de Lufthansa iniciaba el descenso. Yo mismo le confirmé en la pantalla. ¿A qué distancias estaban los aviones del estadio? A unos 25 kilómetros. ¿Y en algún momento se desvió el aeropuerto de Lufthansa? No, entonces el comandante Koch gritó al micrófono. ¿Gritó? ¿Qué fue lo que gritó? Si no disparo ahora mismo, morirán miles de personas. ¿Y? Vi en la pantalla que el comandante Koch disparaba el Sinwinder, un misil cuya cabeza cuenta con un sistema de localización por infrarrojos que lo dirige de forma autónoma hacia una fuente de calor. ¿Y eso fue lo que ocurrió? El sistema de localización del misil captó el motor derecho del aparato de Lufthansa e impactó contra él. El avión cayó sobre un campo de siembra. ¿Y a qué hora ocurrió eso? A las 20:21 horas. Sí, exactamente a las 20 horas y 21 minutos y 34 segundos. Esa fue la hora del disparo. De acuerdo, ¿y qué ocurrió con el equipo de alerta temprana? Los 2 aviones se desviaron y volaron a la base aérea. Tras el aterrizaje arrestaron al comandante Koch. Naturalmente, los compañeros de la Policía Federal pidieron equipos de rescate. Estos comprobaron si había supervivientes de la aeronave derribada y acordonaron el lugar. Nadie sobrevivió. Pero esto solo lo sé de segunda mano. Bien, ¿y habían podido impedir desde el centro de seguridad que se disparara el proyectil? No, eso es imposible. El piloto puede y debe decidir de forma autónoma sobre su sistema de armas. Está claro. Así que estaba exclusivamente en manos del piloto. Sí, ¿Informó el general Ridke del disparo? por supuesto. ¿Y cuál fue su reacción? Tan solo recibió la noticia. Ignoro cómo se sintió. Ordenó que se pusieran a buen recaudo todas las grabaciones del proceso y que se entregara el comandante Koch a la Policía Federal de inmediato. Bien, yo por mi parte ya no tengo más preguntas que hacer al testigo. Me parece que las circunstancias en las que se produjo el suceso son claras para todos. ¿Tienen las partes alguna pregunta que hacer al testigo? Señores fiscales, No hay preguntas. abogados, de acuerdo. Si hay alguna petición de las partes para que el testigo presente juramento, si no es así, entonces, Disculpe, si me lo permite, yo tengo una pregunta. adelante, proceda. Señor Lutherbach, seré breve. Al principio de su declaración, ha dicho que en la sala todos sabían que habían secuestrado el avión. Sí, Ha dicho que junto a usted había funcionarios de la Policía Federal, del Ministerio de Interior, del Ministerio de Transporte de Ayuda en catástrofes y demás. correcto. ¿Quién decidió en esa sala que se desalojara el estadio? ¿Que se desalojara el estadio? Sí. ¿Quién lo ordenó? No lo sé. Piénselo, por favor. Tenemos tiempo. No tengo idea. ¿No? No, de verdad no lo sé. Entonces le pasa lo mismo que a mí. Yo tampoco lo sé. ¿Y sabe por qué lo desconozco, señor Lutherbach? No.
No lo sé porque nadie lo decidió. Nadie, ninguna persona de su centro de seguridad en ningún momento dio la orden de desalojar el estadio. Pero ¿Sí? es Una pregunta muy sencilla. ¿Por qué no se dio la orden, señor Utterbach? pues Estamos esperando. nosotros no tuvimos tiempo. ¿Es en serio? Sí, Así que no tuvieron tiempo. Si revisamos las horas que se han mencionado aquí, desde la primera conversación por radio a las 19:32 horas hasta el derribo del avión a las 20:24 horas, sí hay tiempo. Hay 52 minutos para ser exactos. Pero usted dice que no tuvieron tiempo. Tengo delante de mí el plan de emergencia del estadio. Según el estadio por completo puede ser desalojado en 15 minutos. Así que en ese intervalo de 52 minutos, todas, o muy probablemente casi todas las personas que vienen al estadio podrían haber desalojado. ¿todas? No es necesario que repita lo que yo digo, solo quiero saber, ¿por qué nadie ordenó que se desalojara? ¿Estás segura? Yo estoy segura, pero usted, ¿estaba segura de que el comandante Koch derribaría el avión? No. Le repito la pregunta, ¿acaso no ordenó usted que se desalojara el estadio? Porque sabía que el acusado dispararía en caso de emergencia. No. ¿No? Piénselo antes de contestar. Le recuerdo que podemos prestar juramento. El juez ya se lo advirtió. Sí. Quizá podía imaginarlo. ¿Qué exactamente? Podía imaginar que el comandante Koch dispararía. ¿Por qué? Porque Tal vez porque usted mismo había disparado contra el avión. no sé. Conteste, señor Utterbach. No veo que vaya a incriminarse respondiendo conforme la verdad. ¿Usted mismo habría disparado contra el avión? No lo sé. Tal vez pueda ayudarle. ¿Sabía que el ministro de Defensa, Frank Joseph, dijo que pese a la resolución del Tribunal Constitucional, él permitiría disparar contra un avión de pasajeros secuestrado? Conozco esas declaraciones, sí. Cualquiera en nuestra unidad está continuamente pensando en qué pasará si aparece un renegade. Y recuerdo también que el ministro de Defensa dijera que solo se seleccionaría a aquellos pilotos que estuvieran dispuestos a disparar contra un aparato en caso de emergencia. También lo recuerdo. ¿Fue finalmente esta la causa? ¿Fue por eso que nadie pensó en desalojar el estadio? Piénselo por un momento. Usted estaba seguro de cómo reaccionaría el comandante Koch, ¿no es así? No sé qué decir al respecto. No estoy preparado para responder esta pregunta. Sería de gran ayuda que dijera la verdad. Yo supongo que la mayoría de los compañeros habría actuado exactamente igual que el comandante Koch. Y sí, es poco probable que yo también hubiese derribado la aeronave de Lufthansa. Ya veo. ¿Qué pretende decir? Usted apostó la vida de 70,000 personas contra la decisión del acusado. ¡Eso es cinismo! ¿Cinismo? ¡No se trató de una apuesta! Señor Utterbach, si usted hubiera ordenado desalojar el estadio, ningún expertador hubiera estado en peligro. Pero es evidente que no quiso. Por el amor de Dios, que yo no quería. No nos engañemos. Usted estaba seguro de que las cosas irían de otro modo. De que el acusado dispararía. Y apostó justamente eso. Solo puedo repetir lo que ya he dicho. No hace falta. Ha quedado en claro. No se trataba en absoluto de un cálculo. 174 vidas por su Suficiente. El testigo no es el acusado. Solicito. Le formularé de otra manera, señor Utterbach. Imagínese que no hubiera otro tipo de alerta temprana. Solo dependería entonces del mensaje por radio del terrorista. ¿Qué habría hecho? No sé. Ahora le entiendo. Se refiere que alguien habría ¿Ordenado? que se desalojara el estadio. Pero este es un caso totalmente distinto. ¿Sí? Quiero decir, creo que... Gracias, no tengo más preguntas. Gracias, señora fiscal. Señores abogados, ¿tienen alguna pregunta que hacer al testigo? Sí, solamente tengo 3 preguntas. Adelante, por favor. ¿Era usted el responsable del desalojo del estadio? No, eso es responsabilidad de la oficialía de ayuda en caso de catástrofe. ¿Era el acusado responsable del desalojo del estadio? No, por supuesto que no. Sabemos que el estadio estaba totalmente lleno, mientras que el avión de Lufthansa se acercaba. ¿Podría el acusado haber cambiado esa situación en algo? No. Gracias. Había que dejarlo claro. No tengo más preguntas. Bien. ¿Las partes solicitan que el testigo presente juramento? De acuerdo. Señor Utterbach, puede retirarse. Este tribunal le da las gracias por su declaración. Permiso. Proceda. Señores abogados, ¿está ahora dispuesto su cliente a responder las preguntas de ambas partes? Sí. Señor Koch. Lo intentaré. De acuerdo. Acérquese por favor al asiento de la silla de los testigos. Así será más sencillo.
Sepa usted que puede interrumpir su declaración cuando guste y hablar y consultar con sus abogados. Empecemos por su historia personal. ¿Cuál fue? ¿Usted fue el hijo primogénito de la familia? Sí, tengo una hermana, 3 años menor que yo. Cuénteme sobre sus padres. Mi padre también sirvió al ejército de la República Federal. Mi madre es bibliotecaria. Después de que yo naciera dejó su trabajo, así que pasó a ocuparse de los labores del hogar y sus hijos. Nació usted en Friburgo y ahí mismo fue a la escuela, ¿es eso cierto? Correcto, hasta la secundaria. Tengo aquí su título de bachiller. Obtuvo una nota medianamente sobresaliente. E incluso el profesor destacó que fue la nota más alta del bachillerato. Es cierto. ¿Tenía otros intereses además de los escolares? La física. Cada año participaba en el concurso de jóvenes investigadores. Sí, incluso obtuvo en un concurso un segundo premio. Sí, además participaba mucho deporte, sobre todo atletismo y fútbol. ¿Diría usted que transcurrió su infancia y juventud con forma tranquila? Yo diría que feliz, sí. Bien, vayamos a la elección de su profesión. ¿Realmente usted quería ser militar o eran los deseos de su padre? Yo siempre quise servir a la Fuerza Aérea. Ya de niño quería ser piloto de caza. De adolescente tenía una habitación llena de pósters de aviones. Me fascinaba el sueño de volar, la velocidad, la precisión de la maquinaria. Y justo a sus 18 años solicitó un puesto para formarse como oficial. Después de presentar exámenes médicos, psicológicos y de psicomotricidad para confirmar que era apto, en octubre empecé el servicio. ¿Y cómo fue? Durante el primer año cursé los estudios correspondientes. Después me promovieron a cadete. Durante los siguientes 25 meses realicé la formación básica y avanzada de piloto. Y eso usted lo aprendió en Estados Unidos, ¿es cierto? Así es, después me familiaricé con las condiciones de vuelo en Alemania. ¿Tan distintas son? Diferente en la topografía y las condiciones atmosféricas. Y es muy complicado moverse en el espacio aéreo europeo. Basta con pensar en la cantidad de fronteras y número de aviones que hay ahí. De acuerdo, tengo aquí su hoja de servicio, de hecho, ante el Ejército Federal. Ha obtenido en todos sus sitios las mejores calificaciones y en todas ha sido, según dice, y cito, propuesto para la promoción sin ningún tipo de reservas. Pero volvamos a los acontecimientos del 26 de mayo. ¿Ha escuchado las declaraciones que ha realizado el testigo Lutherbach aquí en el jurado? Sí, Y en su opinión, ¿se han descrito los sucesos con exactitud? sí. ¿Le importaría narrarnos otra vez los minutos previos al derribo del avión de Lufthansa? El comandante del avión de Lufthansa no respondió al disparo de aviso, ni a nuestro intento de que se desviara de su rumbo. Ya lo he oído. Un par de minutos después recibimos la orden del DC de no disparar. Del testigo Lutherbach. Sí, no podíamos hacer otro caso que volar junto al avión. Intentamos establecer contacto varias veces, por radio y visual, en vano. Y el testigo Lutherbach comentó que usted puso en cuestión la orden de no disparar, ¿es eso cierto? Es cierto, pregunté 2 veces. Ya sabía que el avión de Lufthansa llegaría en pocos minutos al estadio. ¿Y qué fue lo que pensó en ese momento? Es difícil explicar. Tenemos tiempo, inténtelo por favor. ¿Piensa usted que toda nuestra formación, la instrucción, años de entrenamiento y todo lo demás no tiene más que un objetivo? Hemos de mantener la calma en situaciones más difíciles y exigentes. Reflexioné sobre si tenía que contravenir una orden, si debía salvar a miles de personas a cambio de tener que matar a 100. Si me pregunta lo que pensé en ese momento, pensé en mi esposa, en mi hijo. Las personas en el avión de Lufthansa eran civiles que en realidad debíamos proteger. Pensé en la muerte, que en ese momento mi vida daba un vuelco. Eso pensé. ¿Y qué fue lo que hizo? Me coloqué detrás del aparato de Lufthansa. Después disparé. No recuerdo en absoluto haber gritado al micrófono. Lo oí más tarde porque mi abogado me puso la grabación. Es curioso que uno olvide esas cosas. Bien, ¿y cuando disparó, era consciente de las consecuencias? Sí, ¿sabía que iba a ir a la cárcel? No, me refiero si tenía claro que el disparo omitiría el aparato y mataría a los pasajeros. Por supuesto. ¿Qué ocurrió con el avión de Lufthansa cuando disparó? El disparo impactó en el motor de la derecha. A causa de ello, el ala se desprendió del fuselaje y con ella se perdió el flujo de aire. El aparato viró se volcó boca arriba. Por describirlo de algún modo, voló sobre el lomo, algo difícil de explicar técnicamente. ¿Y qué más? 4 pasajeros salieron succionados por las aerobinas. ¿4 exactamente? Como mínimo, esos fueron los que pude ver.
y piezas del equipaje, maletas y similares. El interior del avión se incendió, el plástico se derritió, luego explotó la otra ala y la aeronave cayó. ¿En algún momento llegó a haber algún terrorista? ¿Se enteró de lo que él hacía? No, ¿Qué es lo que usted vio? que se supone que debería de haber visto. No sé, por ejemplo, ¿intentaron los pasajeros llegar a la cabina del piloto? No, ¿Se fijó si había pasajeros de pie en el pasillo? no vi nada por el estilo. Por el análisis de la caja negra, tomo 93 del folio 122, lo siguiente sabemos que los pasajeros intentaron entrar a la cabina del piloto en el momento en el que el avión explotó. Yo no lo vi. Díganos, señor Koch, ¿por qué actuó en contra de la orden de su supervisor? Consideré que era lo correcto. Fui incapaz de permitir que mataran a 70,000 personas. ¿Alguna pregunta, señor Koch, señor fiscal? Para enlazar con las preguntas del señor juez, ¿habría podido ver si los pasajeros intentaban entrar en la cabina del piloto? El avión ardía. Sí. No podíamos ver nada. Estaba todo lleno de humo. Así que no pudo ver si las personas que se vieron succionadas al exterior estaban antes en sus asientos, en el pasillo o intentando entrar en la cabina del piloto. No. Señora fiscal, no sé a dónde quiere llegar con esas preguntas. ¿Pretende poner alguna objeción a mi interrogatorio? Lo que pretendemos saber es dónde conducen todas estas preguntas. ¿O formulan una protesta a mis preguntas o dejan de interrumpirme? Calma, por favor. ¿Quiere protestar a la pregunta de la fiscal, señores abogados? No es momento para ello y no hubo ninguna razón. Está bien. Entonces no puede descartar que los pasajeros hubieran conseguido entrar en la cabina del piloto cuando usted disparó. No lo puedo descartar. En efecto, no puede usted descartarlo. Conforme. Otro asunto. ¿A qué se refiere conforme? Señor juez, por favor, así no puede ejercer mi derecho de interrogar a la persona. Señores abogados, les doy la razón a la señora fiscal. Si quiere protestar, hágalo formalmente. Si no es así, le pido que no vuelva a interrumpir el interrogatorio. El abogado, por favor, tiene que guardar silencio. Señor Koch, si lo entiendo bien, contravino de forma consistente la resolución del Tribunal Constitucional Federal. Sí. Sabe seguro que también lo aprendió en su formación, que solo puede incumplir una orden cuando ésta es improcedente. Lo sé. ¿Y sabe usted como parte del Poder Estatal está obligado a obedecer la resolución del Tribunal Constitucional Federal? En un principio sí. ¿En un principio? Considero equivocada la resolución del Tribunal Constitucional. Explíquese. Sí. La cuestión gira en torno a si es lícito matar a personas inocentes en caso de extrema necesidad. El Tribunal Constitucional negó. Pero se trata de otra cosa. En un lado se encuentran 174 pasajeros en un avión. En los otros 70,000 espectadores en un estadio. Es imposible que una de las proporciones sea así. No está permitido intentar buscar un equilibrio. Si lo entiendo bien. ¿Usted cree que el número mayor de espectadores del estadio compensa la muerte de los pasajeros? Sí. Así que compensó una vida con otra. No una única vida con otra vida. Solo creo que matar a un número inferior de personas para salvar a muchas más es correcto. Bien. ¿Cree usted que, en general, toda vida humana es igual de valiosa? Por supuesto. Sin embargo, hay que dejar de proteger la vida de un individuo si de esa forma se pueden salvar más vidas. Sí. Imagínese que un hombre llega a un hospital porque se ha roto el brazo. Salvo por eso goza de buena salud. En el hospital hay una larga lista de pacientes que esperan urgentemente un trasplante. Es su última esperanza. Según su argumento, deberían matar inmediatamente al hombre del brazo roto para quedarse con sus órganos. No, claro que no. ¿Por qué? Solo se puede hacer una excepción cuando se trata de grandes cantidades. Entonces la proporción de 1 por 4 no es suficiente. No, seguro que no. Entiendo. Y la de 1 por 100 es mejor. O 1 por 1000. O quizás 1 por 10,000. ¿Dónde exactamente traza usted los límites? No puedo contestar así. Debe decidirse caso por caso. Se refiere a que usted decide caso por caso. ¿Yo? Si usted, ¿acaso no asume usted su decisión del papel de Dios? Usted determina quién vive y quién muere. Yo... Mire, sí, como usted piensa, toda la vida humana tiene como tal el mismo valor. ¿No resulta entonces imposible sopesar el derecho de la vida partiendo de una cantidad? ¿No contradice este principio? De todos modos, los pasajeros de ese vuelo comercial tan solo les quedaban pocos minutos de vida. Pero ese es otro argumento. Es que es así. El avión habría explotado en el estadio. Los pasajeros solo habrían podido vivir un breve periodo de tiempo más. Aunque yo no hubiera disparado, los habrían matado a todos. De nuevo, se trata ahora de simplemente de cuánto tiempo les quedaba de vida. Sí,
En ese caso, es usted solo quien determina el periodo de tiempo. Su tratamiento consiste en que las personas con pocas expectativas de vida no merecen ninguna protección. ¿Cuánto margen de tiempo concede usted a las personas? ¿5 minutos? No sé, ¿Menos? yo... ¿Más? Hay que verlo de la forma más práctica. No abatí el avión hasta el último momento. Me resultaba imposible esperar más. Eso no cambia nada. Piense en nuestro ejemplo, el del hombre del hospital. No solo se fracturó el brazo, sino que además padece una enfermedad mortal y solo tiene unas cuantas horas de vida. Entonces, según su lógica, no es necesario esperar a que muera. Se le puede matar inmediatamente para extraerle sus órganos. No, claro que no. Unas cuantas horas no definen mucho de pocos minutos. En su ejemplo, el paciente con la enfermedad es inocente. ¿Los pasajeros del avión no lo eran? No del todo. Explíquenos, por favor. Los pasajeros se pusieron a sí mismos en peligro cuando subieron a bordo del avión. Hoy en día todo el mundo está consciente del peligro, con la posibilidad de que secuestren el avión en el que viajen. Entonces, ¿cree usted que al comprar un boleto de avión los pasajeros consienten que los maten? Que sea posible que los maten. ¿Y los niños? ¿Niños? Sí, los niños que estaban en el avión, ellos también estaban de acuerdo en morir. Yo... Sí, sus padres dieron el consentimiento por ellos. Qué interesante. Y siguiendo su lógica, ¿acaso no corrían también un riesgo las personas que estaban en el estadio? No entiendo. Usted dice que cualquier persona conoce los peligros que corre en un lugar donde se acude gente en masa. Por ejemplo, el metro, un estadio, un concierto, un partido de fútbol en un estadio. Cualquier persona que va a un cine, al antro o que están en el teatro, corren el riesgo y por ello están de acuerdo en que los maten. No se trata de eso. Entonces, Los pasajeros de un avión están específicamente expuestos al peligro. ¿Sabe usted? Habla todo el rato de sentimientos. Tiene que considerar el caso de otro modo. ¿y cómo es? Los civiles se convirtieron en un arma. El arma del terrorista. El terrorista transformó todo el avión en un arma. Y yo debía luchar contra eso. ¿Pero no se ha metido ahora en un callejón sin salida? ¿A qué se refiere? ¿Niega usted que los pasajeros sigan siendo seres humanos? ¿Cómo? Al afirmar que los pasajeros se convirtieron en un parte de un arma, usted los convierte en cosas, en objetos. ¡Es que es así! ¿Conservan algo de humanidad para usted? ¿Podemos hablar de seres humanos cuando solo lo consideramos parte de un arma? Tal vez usted pueda permitirse estas hermosas reflexiones. Sin embargo, yo estoy ahí arriba. Asumo la responsabilidad. No puedes estar pensando sobre la esencia del ser humano. ¡Debo tomar decisiones! ¿Quiere que hagamos una pausa, señor coach? No, gracias. Señora fiscal, si es eso lo que desea, le explicaré cómo ha de pensar un soldado. Servir fielmente a la República Federal de Alemania y defender con valentía el derecho a la libertad del pueblo alemán es el juramento de memoria. No entiendo cuál es la relación. Este juramento significa que un soldado debe ofrecer su vida si es necesario para defender a su país. Es sin duda lo correcto. Así es como me he entendido este juramento. Quiero decir que el Estado no excluye a un ser humano que se ha sacrificado deliberadamente. Es un sacrificio por la comunidad, o así lo prefieren por los valores de la comunidad. El soldado tiene un deber, proteger a la sociedad de cualquier daño, incluso arriesgando su vida. En este caso se compensa una vida con otra, la vida del soldado por la vida de los civiles. Es un argumento interesante, señor coach. Sin embargo, hay diferencias fundamentales entre su deber como soldado y que el Estado mate pasajeros inocentes. ¿Cuáles son? Por una parte, a usted como soldado de este país no lo mata el Estado, sino una potencia enemiga. Por otra parte, comandante Koch, usted no se ofreció como sacrificio. Usted mató a otros. Yo tampoco puedo decidir libremente si me expongo al peligro mortal. Estoy obligado a obedecer y atacar órdenes. Pero usted eligió por su propia cuenta servir como soldado. Y como soldado estoy obligado a reflexionar sobre el peligro. ¿Cómo protejo a la población? ¿Hasta qué punto es seguro nuestro país? Ese es mi deber. Señor Koch, ¿sigue usted convencido de que actuó de forma correcta? Sí. ¿Cree que había que sacrificar a las personas que estaban en el avión porque así lo exige la razón del Estado? Sí. ¿Lo haría de nuevo? Sí. Le plantearé otra pregunta. ¿Habría usted disparado si su esposa se hubiese encontrado en el avión? ¿Cómo? Su esposa y su hijo. ¿Qué habría sucedido si hubieran estado en el avión? ¿Los habría matado también? ¿Qué clase de pregunta es esa? Eso es una insolencia. No, esta pregunta no es una insolencia. Lo que sí es una insolencia es que usted me interrumpa. Orden, orden, por favor. Vayamos con calma. Señores abogados, ustedes saben que nuestro derecho
es investigar las declaraciones de un acusado y tener una base sólida. Si por lo contrario no lo sostiene. La pregunta de la fiscal apunta precisamente a ese fin, a saber si tiene una base sólida. Lo que no es nuestra tarea es... Alto. No quiero plantearme esa pregunta. No puedo. ¿Qué es lo que no puede? Cualquier respuesta sería errónea. Y tiene usted razón, porque se trata de la vida. Señores abogados, ¿tienen alguna pregunta que hacer? No. Señor Koch, puede tomar su lugar junto a sus abogados. Si nadie se opone, a continuación escucharemos el testimonio de la demandante. Señora Meiser, en este proceso es usted al mismo tiempo testigo como demandante. Nos gustaría escucharle, por favor. Toma asiento en la silla de los testigos. Así nos será más sencillo. Señora Meiser, como exige el protocolo, procedo a solicitarle sus datos personales. ¿Cuál es su nombre de pila? ¿Su edad? 34 años, ¿Dónde vive? en Múnich. ¿Cuál es su profesión? Enfermera. ¿Ejerce? No. Señora Meiser, como a todos los testigos, debo decirle unas advertencias. Tiene usted la obligación de decir la verdad y nada más que la verdad. El falso testimonio es constitutivo a altas aparejadas penas de prisión. ¿Lo ha entendido? Sí. Bien, señora Meiser, su marido era uno de los pasajeros que iban en el vuelo Lufthansa LH 2047 y murió durante el mismo. No. ¿No? No murió. Lo mataron. Por favor, háblenos desde cuándo sucedió esto. Sepa que podemos interrumpir la declaración en el momento en el que usted lo desee. Bien. Esto fue lo que sucedió. Mi marido me llamó por la mañana para decirme cuándo llegaría de Berlín. Ese mismo día había volado porque tenía una reunión de trabajo. Yo ya había hecho 2 turnos de noche en el hospital, por eso me tomé el día libre. Quería ir a recogerlo en un coche. A veces lo hacía. El aeropuerto estaba lejos y el trayecto en taxi es muy caro. Entonces vi que en el panel de información se avisaba que el vuelo llegaba con retraso. ¿Estaba usted sola en el aeropuerto? No, ¿cómo sola? Me refiero a si alguien la acompañaba. No, nuestra hija se quedó en casa. Mi madre la cuidaba. ¿Qué sucedió después de que el avión se retrasara? Entonces me llegó un SMS. ¿Qué decía el SMS? Disculpe, voy a leer. La policía me confiscó el móvil y todavía no me lo devuelve, pero le escribí la frase. Nosotros han secuestrado a unos terroristas. Estamos intentando entrar en la cabina de piloto. Por favor, no tengas miedo. Lo conseguiremos. Te quiero. ¿Qué fue lo que usted contestó? No lo recuerdo exactamente. Creo que algo así como, oh Dios mío, ¿qué ha sucedido? ¿Nos podría decir la hora de su SMS? ¿De cuál? De su marido. Las 19:48 y 12 segundos. Lo cogieron segundo. En la nota de la policía del vuelo 86, tomo séptimo, consta que tiene el móvil sincronizado con un servidor de horario europeo. No entiendo. Significa que la hora de su móvil era la correcta. Creo que lo hace de manera automática. ¿Y qué ocurrió tras recibir el SMS? Enseguida mostré mi teléfono a un policía. Le dije que mi marido nunca bromearía con un asunto así. El policía todavía era muy joven y se puso rojo. De eso me acuerdo muy bien. Entonces dio voz de alarma a alguien. Me llevaron a una habitación. Me di cuenta de que de repente todos se ponían muy nerviosos. Y entonces sentí miedo de verdad. Había gente entrando y saliendo sin parar. Todo el rato. ¿Le confirmaron los agentes el secuestro del avión? Al principio no. Apareció un funcionario mayor e intentó tranquilizarme. Pero sé enfermera, ¿sabe? Sé cómo se habla con los hijos. Justo de ese modo se dirigía a mí. No le creí. De pronto entró un policía y una mujer. Ella no llevaba el uniforme. El hombre, Haller, o algo similar, se sentó a mi lado. Me habló con mucha serenidad, pero eso lo empeoró todavía más. Me dijo que habían secuestrado el aparato y que los dos lo habían derribado. Y que ahora saldrían a buscar a los supervivientes. ¿Y quién era la mujer? Una psicóloga me preguntó si necesitaba ayuda, pero yo no quise ninguna ayuda. No sabía en qué podía ayudarme. En casa mi hija ya estaba en la cama y no sabía nada de todo lo ocurrido. No dejaba de pensar en eso. No en mi marido, sino en mi hija. De acuerdo, ¿y qué fue lo que hizo? ¿Qué hice? Nada en absoluto. ¿Qué más ocurrió entonces? No me acuerdo con exactitud.
policía joven me volvió a llevar al vestíbulo. Me preguntó si quería que me acompañara al coche o si alguien iría a recogerme. Yo quería estar sola. Me senté en un banco del vestíbulo y me quedé mirando las puertas corredizas. Fue muy raro. No podía llorar. Había muchos policías dando vueltas por el aeropuerto. Se armó un revuelo enorme. No oía la melodía. Solo me quedé sentada en el banco. Ni siquiera llamé a casa. No sé si puede imaginarse. Lo estuve esperando, mirando las puertas corredizas y pensando que aparecería por ahí. Es devastador que alguien se marche de repente sin despedirse. Y creo que podemos hacer una pausa. No, por favor, ¿puedo preguntar algo? Adelante. La policía no me contestó. Encontraron a los pasajeros de la cabina de piloto. ¿A qué se refiere? Si ellos consiguieron entrar a la cabina. No lo sabemos. Derribaron el avión en ese mismo momento. Pero eso es importante. Habría podido detener al terrorista, ¿no es así? Entonces no habría tenido que derribar el avión. Para las partes interesadas, por el 96, tomo décimo de las actas. Según estas, acudió otra vez a la policía el 4 de septiembre. Sí, recibí una carta de la policía. Todos los familiares de los fallecidos nos reunieron en una sala de bufés. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Allí estaba todo lo que habían rescatado de los restos del avión. Estaba encima de unas mesas largas de metal. ¿Pudo recuperar algún objeto? No, solo el zapato y no es muy importante. Al contrario, por favor, cuéntenos, ¿qué pasa con el zapato? En la sala lo estuve mirando todo atentamente, junto a otras personas. Había de todo allí, maletas, relojes, carteras y demás. De mi marido no reconocí nada. Luego, al final, al fondo, en la penúltima fila, encontré su zapato izquierdo. Qué raro, solo el zapato izquierdo. En buen estado, ni un rasguño, ni sangre, nada. ¿Sabe? Mi marido cuidaba muy bien de sus zapatos. Siempre eran zapatos caros, perfectamente de piel de caballo. Decía que aunque cuestan más, también duran más. Tomé de la mesa el zapato izquierdo. A cambio tuve que firmar un papel. Querían meterlo en una bolsa, pero yo me lo llevé tal cual. Hice todo el viaje de vuelta a casa con él en el asiento de copiloto. Señor juez, mi hija ahora tiene 7 años. Durante el funeral me preguntó qué había en el ataúd, si su papá no estaba allí. No supe qué contestar. Es cierto, enterramos un ataúd vacío. A mi hija le pareció una tontería, un ataúd vacío en el cual había que rezar. Yo no pude rezar. Luego enterré el zapato en el bosque, solo. No sé si es correcto enterrar un zapato. Disculpe. Esto tampoco es de su interés, es solo que no lo entiendo. De acuerdo, señora Messer. Mi hija es la que la está pasando mal, ¿sabe? Es algo que no se puede explicar. Me dijo que ya se había olvidado de cómo olía su papá, de su olor. Gracias, señora Messer. ¿Me devolverían mi celular? Me gustaría quedarme con los mensajes. Sí, lo entiendo. Se le devolverá el móvil cuando haya concluido el proceso. Todavía se necesita como prueba. Lo siento mucho. Es lo que todos saben. ¿Perdón? Lo siento, no significa nada fundamental. No puedo darse. ¿Tiene más preguntas para el testigo? Bien, en ese caso, señora Messer, puede retirarse. Le agradecemos su cooperación. Si lo desea, puede permanecer en la sala para seguir el procedimiento. Comunicará a continuación el extracto de registro de los antecedentes penales del acusado. De acuerdo a esto, el acusado no contiene ninguna nota. El señor Koch no tiene antecedentes penales. Si tiene más preguntas, solicitudes o propuestas, doy por concluido el interrogatorio. Señoras fiscales, ¿necesitan algún tiempo para preparar su alegato? Solo una breve pausa. De acuerdo, entonces interrumpo la sesión durante unos minutos.
Señoras fiscales, ¿ha concluido? De acuerdo, pueden exponer su alegato, por favor. Honorables miembros del jurado, señoras y señores, no me andaré con rodeos. El acusado no es un criminal. Sus actos están lejos de aquellos que solemos investigar en un tribunal. No ha matado ni a su esposa ni a su amante. No ha amenazado ni ha robado. Todo lo contrario. Lars Koch no es un acusado que trata de justificar lo que ha hecho. Es sumamente inteligente, sensato, un hombre capacitado para distinguir entre el bien y el mal. Todo lo que Lars Koch hizo, lo hizo en plena conciencia y suma lucidez. Estaba convencido de que era lo correcto y aún lo está. Honorables señoras y señores del jurado, si el abogado defensor tiene razón, de hecho en este caso todo gira únicamente en torno a una cuestión: ¿debemos matar inocentes para salvar a otros inocentes? ¿Se trata de una cuestión de cantidades? ¿Se puede compensar una vida con otras si cuando con la muerte de una persona puede salvarse 400? Tal vez todos hubiéramos hecho lo mismo que el acusado. Nosotros le preguntamos a nuestra conciencia y entonces creemos que actuamos de forma sensata y honesta, de acuerdo con lo que sabemos y con nuestra forma de entender las cosas. Aprobamos el comportamiento del señor Lars Koch. De manera, podríamos dar por concluido el proceso y declarar al inocente al acusado. Pero ya lo han oído. La Constitución espera otra cosa de nosotros. Los jueces del Tribunal Constitucional Federal lo han formulado de este modo. No se puede compensar una vida con otra. Nunca. Ni siquiera en el caso de tratarse de muchas personas. ¿Según qué criterios decidimos si el acusado podía o no matar? En realidad decidimos según nuestra conciencia, nuestra moral, según nuestro sentido común. En 1951, el filósofo de derecho Hans Wills describió el llamado caso de Badajoz. En un tramo de montaña se suelta que un vagón de mercancías se desciende a toda velocidad por el valle hacia una pequeña estación. Ahí se encuentra en ese momento un tren de pasajeros. Si el vagón de mercancías llega hasta ahí, matará a cientos de personas. Imagínense, por favor, que son ustedes el guardaagujas, las personas encargadas de tirar la palanca para que cambien las vías del tren. Ustedes tienen la posibilidad de mover esa palanca y desviar el vagón de mercancías a una vía secundaria. El problema radica que en esta secundaria hay 5 trabajadores reparando las vías. Si desvían el vagón, matarán a 5 trabajadores, pero salvarán a 100. ¿Qué harían ustedes? ¿Accederían a matar a 5 trabajadores? De hecho, la mayoría de las personas desviarían el vagón, y nosotros también, tras una breve reflexión, consideraríamos correcto actuar de ese modo. Pero si variamos ligeramente el escenario, el problema se vuelve mucho más complejo. La estadounidense Judith Thompson, filósofa de derecho, propuso en 1976 añadir una variante a ese ejemplo. Se hallan ustedes en un puente como espectadores y observan lo que ocurre. A su lado se encuentra un señor lo suficientemente grueso, tanto que si cayera del puente, aterrizaría sobre la vía. Si bien moriría atropellado, su cuerpo bloquearía el vagón. No pueden ustedes limitarse a empujar hacia abajo al hombre, es demasiado gordo y fornido. Deberían matarlo primero, por ejemplo con un cuchillo. Y entonces podrían, en efecto, lanzarlo abajo. ¿Qué harían ustedes en ese caso? La mayoría de las personas se negaría a matar a este hombre, pero ¿qué es lo que ha cambiado en realidad? De hecho, solo es un elemento. En este caso deberíamos realizar nosotros la misma acción. Deberíamos matar a esa persona con nuestras propias manos. No podemos, pese a que las situaciones apenas se diferencian, en toda nuestra mente ha cambiado. El primer ejemplo, estamos dispuestos a matar a 5 personas, pero ahora no nos parece factible aniquilar a una sola. De repente, nos resulta imposible tomar esa decisión correcta. Honorables miembros del jurado, debemos aceptar que no existe con certeza en cuestiones morales. Moral, conciencia, sentido común, derecho natural, emergencia supralegal. Cualquiera de estos conceptos es vulnerable, varía según las circunstancias y forma parte de su naturaleza que no podamos estar seguros de que hay que proceder hoy es correcto y que nuestras reflexiones seguirán siendo igual de válidas mañana. Así pues, precisamos de algo más digno de confianza que nuestras propias convicciones, algo a lo que recurrir en cualquier momento y a lo que podamos estar atenidos.
algo que nos ilumine en el caos, una pauta que también sea válida en las situaciones más difíciles. Necesitamos principios. Nosotros mismos, honorables señoras y señores del jurado, nos hemos provisto de estos principios. Son nuestra Constitución. Hemos decidido definir cada caso particular basándonos en esta. Todo caso se mide y verifica según esta, según la Constitución, y no según a nuestra conciencia, no según a nuestra moral, y en absoluto, según otro poder más elevado. Derecho y moral deben estar estrictamente separados entre sí. Lo que es ley es obligatorio para todos, una verdadera que le corresponde a la Constitución y que nuestro Parlamento promulgó en un complicado procedimiento democrático, y por eso las leyes son válidas, incluso si alguno de nosotros nos parecen inmorales y erróneas. Ustedes también saben que la Constitución prevé de un derecho de resistencia. Puede darse el caso de que existan leyes que lleven a cometer una injusticia tan insoportable que su aplicación atentaría contra la dignidad humana. Pero, honorables miembros del jurado, esto no puede aplicarse en el caso de Lars Koch. No se trataba de matar a un tirano. Nuestra Constitución es también un conjunto de principios que debe prevalecer siempre sobre la moral, la conciencia y cualquier otra idea. Y el principio más elevado de esta Constitución es la dignidad humana. Nuestra ley es fundamental. Empieza con la frase, la dignidad del ser humano es inviolable. No está al principio por casualidad. Esta frase es la declaración más importante de la Constitución. Todo ser humano posee la dignidad, pero se decide por un ser humano sin que él pueda ejercer su influencia, es decir, cuando se decide sin tenerlo, él en cuenta, se lo clasifica. Y de hecho esto queda claro. El Estado no puede jamás compensar una vida con otra, ni tampoco con 100, ni con 1000 vidas. Cada individuo, también es cada uno de ustedes, posee esa dignidad. Los seres humanos no son objetos. La vida no se mide por cantidades, no es un mercado. ¿Es esta una idea propia de académicos y filósofos? ¿Una presentación de los magistrados del Constitucional que sentencian alejados de las fatigas de nuestras vidas cotidianas? No, al contrario. Ya ven ustedes el caso de Lars Koch, las consecuencias que puede tener una decisión contra la dignidad del ser humano. Piensen en los militares que están en el Centro Nacional de Seguridad en el espacio aéreo. Si todos se hubiesen comportado de acuerdo a la Constitución, no se habría llegado a esta situación. El Estado se habría evacuado y nadie se habría visto amenazado. Honorables miembros del jurado, a ustedes les corresponde dejar claro que no van a tolerar algo así. Ustedes no quieren atender contra la Constitución, tal como lo solicitó el anterior ministro de Defensa. El acusado tomó una decisión. Él decidió por su cuenta el riesgo que los pasajeros debían morir. Había reflexionado cientos de veces sobre qué habría llegado a ese caso, y por ahora debe asumir ahora las consecuencias. Lars Koch no es un héroe, ha matado. En sus manos, los seres humanos se han convertido en meros objetos. Les han negado cualquier oportunidad de decidir. Los ha privado de su dignidad. El acusado les ha dicho que era correcto matar a unas pocas personas para poder así salvar a muchos. Pero precisamente eso sería lo correcto cuando las cosas van bien. Cuando van mal, en las épocas malas, difíciles y sombrías, tenemos que tomar decisiones de otro modo. Si absuelven a Lars Koch, declarará que la dignidad del ser humano y nuestra Constitución carecen de valor. Señoras y señores del jurado, estoy segura de que ustedes no quieren vivir en un mundo así. De ahí que soliciten que el acusado sea condenado por cada una de las 164 asesinatos de los que se le acusa. Muchas gracias, fiscales. Abogados, ¿precisan ustedes más tiempo para preparar su monólogo? No. De acuerdo, entonces escuchemos su alegato, por favor. Señores y señores del jurado, han prestado atención a las palabras del fiscal, han comprendido lo que ha dicho, quieren condenar a Lars Koch por un principio. Así es, justamente eso es lo que han dicho. Deben encarcelarlo de por vida por un principio. Por un principio deberían morirse 70,000 personas. Me da igual cómo se llame ese principio. Si se llama Constitución, dignidad del ser humano, o lo que sea, yo solo puedo decir, gracias a Dios, Lars Koch no se guió por los principios, sino solo por aquello que era correcto. En realidad mi defensa
podría finalizar aquí. Honorables miembros del jurado, ese es el punto central de este proceso. Es correcto anteponer el principio de la dignidad del ser humano a la salvación de vidas humanas. Mediten, por favor, al respecto. Reflexionen un momento y vean las cosas como son. El señor Koch salvó a 60.000 personas. Para ello tuvo que matar a 164. Eso es todo. Es horrible. Sí, es espeluznante, terrible y espantoso. Pero, ¿había otra alternativa? No. Lars Koch se sopesó la situación y tomó la decisión correcta. Cualquiera que en cierta medida esté en su sano juicio puede y debe verlo de este modo. Y así lo verá. Que ningún principio del mundo ha de ser más importante que la salvación de 60.000 personas. Y no se hable más. Voy a intentar aclararles el problema real. Los jueces y nuestra Constitución consideran que el valor de la vida humana es infinitamente grande. Si esto es así, una vida no se compensa con otra vida, por simple hecho de que el infinito no se puede calcular. Por eso, una vida vale tanto como cientos, miles de vidas. Este criterio en sí ya me parece cuestionable y que va a encontrar el sentido común. Siempre ha habido tribunales que han resuelto que era de justicia optar por el llamado mal menor. En 1841, el barco William Brown se hundió después de chocar con un iceberg. Los botes salvavidas no podían transportar a todos los supervivientes. Se habrían hundido y muerto. Se había muerto todo el mundo. Alexander Holmes, un simple marinero, tiró por la borda 14 o 16 personas. Nunca se precisó con exactitud. A su regreso, en Filadelfia, Holmes fue llevado ante un tribunal por haber actuado de ese modo. El tribunal lo condenó. Aunque el castigo fue muy leve, los jueces reconocieron el imperativo de que un mal menor es preferible a uno mayor. Había salvado a las vidas de la mayor parte de los pasajeros. O piensen ustedes, en el caso que tuvo que resolver el tribunal inglés durante el año 2000, unos hermanos siameses habían crecido unidos desde su nacimiento. Los médicos dijeron que en esa situación pronto morirían ambos, por lo que querían separarnos. Sin embargo, la separación suponía la muerte, seguramente de uno de los dos niños. Los padres se oponían, el caso fue a juicio. El tribunal dio la apelación y se dio por el niño más fuerte y permitió que se matara al más débil. También esto, señores y señores del jurado, no es más que compensar una vida con otra. Honorables miembros del jurado, si condenan hoy a Lars Koch, si ponen un principio constitucional cuestionable por encima de este caso particular, estarán diciendo con ello que no debemos defendernos de los terroristas. Tal vez tengan razón la fiscalía, tal vez consideremos de este modo a los pasajeros y tal vez les estemos arrebatando su dignidad, pero debemos comprender que estamos en guerra. No es algo que hayamos escogido, pero no podemos cambiarlo. Y no hay guerras sin víctimas. Incluso si hoy en día nadie quisiera quedarse por enterado. Por eso solicito la solución. Señor Koch, usted es el acusado y por lo tanto tiene derecho a la última palabra que el jurado debe escuchar. ¿Desea añadir algo más a su defensa? Suscribo los argumentos de mis abogados defensores. Ya está todo dicho. De acuerdo. Señoras y señores, han escuchado la declaración del acusado y de los testigos, los alegados, los fiscales y los abogados defensores. Consideren las últimas palabras del acusado para su deliberación. Ahora les corresponde solo a ustedes dictar una sentencia justa. No se dejen influir por la simpatía o la antipatía que les suscriban el abogado defensor o la fiscal. Busquen exclusivamente según lo que ustedes consideren correcto. En sus manos tienen dos tarjetas. Si ustedes piensan que el acusado es culpable, deben pasar la tarjeta roja, pero si creen que es inocente, pasen su tarjeta verde. Les pido que lo hagan de la manera consciente y ordenada. Sus tarjetas pasarán de derecha a izquierda. Una vez listas todas al final de la fila, nuestra agente las recogerá y comunicará de inmediato el veredicto que ustedes emitan. Así pues, son ustedes los únicos que determinarán el resultado del proceso. Sé que es una decisión difícil, pero estoy seguro de que ustedes serán capaces de juzgar correctamente al acusado Lars Koch.
El jurado ha decidido el siguiente veredicto. El acusado, Lars Koch, queda absuelto y los costos serán asumados por el Estado. Por favor, tomen asiento. A la vista del veredicto, debo comunicar la siguiente resolución. La orden de arresto del juzgado de primera instancia se suspende. Queda absuelto y será puesto en libertad inmediatamente. Lars Koch asumió el papel de un juez que decide sobre la vida y la muerte ajena. No tenemos ningún criterio legal para examinar de manera definitiva su decisión moral. La ley, la Constitución y los tribunales lo abandonaron a su suerte. Por eso estamos firmemente convencidos de que será erróneo condenarlo. Ahora, por lo hecho, con ello se declara el acusado inocente. El juicio ha concluido y damos las gracias a todos los miembros del jurado. Quedan liberados de su servicio desde este momento. Esperamos que hayan disfrutado de esta función del veredicto. Este es un work in progress que han preparado los chicos del taller de teatro de los días martes y jueves. Y también es la obra que prepararemos para llevar a los eventos culturales a nivel regional. Muchas gracias. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? ¡Me liberaron! No, sí, son las que les dieron. No, fueron 5 verdes y 2 rojos. Yo pensé que todos eran rojos. Porque los restos que salieron. Ay. Ánimo. ¿Qué onda? ¿Por qué crees que es inocente? ¿Por qué? ¿Qué onda este? Pero aún así, mira. El único verde era el de ella y el de la chava. ¿Quién votó rojo? ¿Quién votó rojo? El mío. Y el de la chava. ¿Tú qué votaste? Es cierto. Ganaba una batalla, pero no era la ¿Ya nos podemos ir? Sí, en serio, las 5, chicas. Pueden ir a comer. Nada más les doy rápido anotaciones. Su volumen de voz está muy mal. Su dicción. ¿Sabe algo? Es Es una una de Basumi. Creo que sigue grabando, ¿no? Ay, sí, deténla.